¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Contentos por la media sanción que se le dio a la ley Olimpia en la sesión de la semana pasada. Vamos a seguir a ver cómo sigue esa discusión, si la retoma pronto el Senado, que es la Cámara que ahora tiene que dar la discusión. Y hoy vamos a abrir el programa con otra ley significativa para la agenda del activismo feminista, que tiene que ver es la ley de equidad de géneros en los medios. Se presentó la semana pasada en la jefatura de gabinete con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y junto a la ministra de Trabajo. La reglamentación de esta normativa es una ley que se aprobó hace 2 años, pero todavía faltaba la reglamentación. Ahora se acaba de presentar la reglamentación, pero es una reglamentación bastante escueta y vamos a ver cómo se va a implementar. Para eso estamos en comunicación con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, que es justamente su ministerio el que ha sido designado como autoridad de aplicación de esta nueva ley recién reglamentada. ¿Qué tal? Buenas noches, ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, Mariana, buenas noches. Bueno, se presentó, decíamos, la reglamentación de esta ley de equidad de género en los medios. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Bueno, lo que hubo es un decreto del Poder Ejecutivo que avanza en reglamentar la ley, estableciendo, en primer lugar, como vos bien señalabas, que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo. Y vamos a constituir un ámbito en el Ministerio de Trabajo para su implementación junto a la Secretaría de Medios y al Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Además vamos a tener un ámbito consultivo con todo lo que son los colectivos de mujeres en los medios de difusión y otros colectivos relacionados a la lucha por la equidad de género. Esa ley es de carácter obligatorio para los medios públicos y de carácter optativo. Se fija un mecanismo promocional para los medios privados. Vos sabés, Mariana, porque sos una experta en la materia, que la temática de género en general son procesos que requieren, por un lado, de fuerte voluntad política y asociado también a eso, mecanismos de cambio cultural, que es lo que tenemos que impulsar. Claro. Ahora, ¿hace falta alguna resolución que aclare algún punto más en relación a la aplicación? Se habló en la presentación de la reglamentación que se podría elaborar también alguna norma complementaria. ¿Eso es necesario? ¿Se está elaborando? En la práctica, en el ministerio no. Nosotros ya estamos poniendo en marcha el registro. Podemos hacer indudablemente una resolución interna para el desarrollo de ese registro y también seguramente lo hará la Secretaría de Medios en los temas que le son directamente de aplicación. Como te decía recién, la aplicación es obligatoria para los medios públicos, donde además debo destacar que las 3 empresas de medios públicos están hoy encabezadas por mujeres, compañeras que se destacan en sus áreas de competencia, y es carácter indicativo para el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como autoridad de aplicación tenemos que emitir un certificado de cumplimiento de la ley. En esto, digamos, tenemos que evaluar desde un punto de vista cuantitativo y objetivo el cumplimiento de por lo menos 4 de los 7 parámetros que están incluidos en la ley. Vamos a recordar algunos, ministra, a ver si tiene que ver con un 1% es de personal correspondiente a personas travesti trans. A géneros, claro, exactamente. Después, temas de selección de personal
que tengan sesgo de equidad de género. Esa es la gran duda que tengo, ¿cómo se va a aplicar, cómo se va a medir que haya equidad de géneros? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, una experiencia mía que no es del ámbito de los medios, sino en el Banco Vice, donde yo era vicepresidenta hasta que fui convocada al ministerio. Lo que hicimos fue todo un sistema para que en la selección, tanto de ingresantes como de promociones, tuviéramos un sesgo, sobre todo en los niveles de conducción de priorización de las mujeres, ¿no es cierto? Ese es un tema importante. No es como como a veces pensamos, las leyes de promoción o de discriminación positiva. Claro, porque no habla ni de cupo ni de paridad la ley. No habla de, bueno, sí, paridad de género, sí, para los medios públicos. Pero no dice paridad. Pero dice, eso no quiere decir uno, claro, no, equidad, sí. Habla de una representación con equidad de género. Esa es la duda que a mí me genera de cómo, se va a exigir que se cumpla. Bueno, el mecanismo, ya te digo, va a ser un tema de persuasión, de trabajo muy, muy activo para inducir a través de mecanismos promocionales y de estos mecanismos de cuantificación, ir ejecutando estos objetivos e ir progresando, como hoy, por ejemplo, estamos progresando en la estructura del Estado Nacional en cuanto a la participación de mujeres, sobre todo en los niveles de decisión. No tenemos un cupo específico, sin embargo hemos progresado de un modo muy significativo porque ejercemos una voluntad política en ese sentido. Tenemos un objetivo, un horizonte y lo aplicamos. Ahí mencionábamos algunos de estos 8 puntos, ¿no? Son 8. 7, perdón, que tiene que ver con la representación desde una perspectiva de equidad, la representación de los géneros, tiene que ver con la incorporación de un lenguaje no sexista, con las capacitaciones también, con la erradicación de los temas de violencia, protocolos de actuación para esos casos, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio tenemos un protocolo que se denomina Qualitas 190, ya que nosotros, el convenio 190 de erradicación de la violencia contra la mujer, que está emitido por la OIT y que la Argentina adhirió, no tiene un carácter obligatorio en la actividad privada. Nosotros damos una especie de asistencia técnica mediante un protocolo que se ha elaborado en nuestra Subsecretaría de Inclusión a cargo de Cecilia Cross, que tiene por objeto, capacitar a los niveles de decisión de las empresas privadas en relación a los temas de equidad de género y de erradicación de violencia. Ministra... Y además, en el ámbito público, perdón, sí. Disculpas. No. En el ámbito público hemos incorporado al convenio colectivo del sector público nacional el convenio 190. Está incluido dentro del convenio colectivo. Decía usted que se está abriendo el registro para que se anoten los medios. Para los de gestión pública es obligatoria, para los de gestión privada es optativo y la ley prevé incentivos a través de la pauta oficial, ¿no? En la medida que haya cumplimiento de estos objetivos. Del certificado. Exactamente. ¿Cree que los medios de gestión privada, esto es para medios audiovisuales, no para la gráfica, se van a inscribir? Bueno, va a ser obligatorio porque el certificado va a ser una condición para la implementación de los subsidios. Bien. Y de la pauta. Bien. O sea, los medios privados se tienen que inscribir. Sí. ¿Y obviamente. ¿A partir de cuándo va a estar abierta la inscripción? Bueno, esto ya lo estamos poniendo en marcha, fue muy reciente
la reglamentación y ahora vamos por su implementación. Bien, le cambio de tema. Perdón, una pregunta más en relación a esto. ¿Se van a hacer foros regionales? Sí, están previstos inicialmente 3. Uno en la Universidad de Buenos Aires, otro en el sur, en la Patagonia, y otro en el norte. ¿Y con qué objetivo? Mira, difundir, promover, digamos, agitar la participación de los medios locales. Perfecto. No podemos pensar que se trata solo de un tema de la ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana. Bien. Se está debatiendo acá en la Cámara de Diputados, en comisiones todavía, la ampliación de las licencias parentales, ¿no? Y la creación de algunas que estamos atrasados y otras que tienen que ver con ampliar, sobre todo la que tiene que ver con el progenitor no gestante, que estamos atrasadísimos con estos 2 días, que es igual que por mudanza, ¿no? Muy por debajo de los estándares que nos pide la Organización Internacional del Trabajo. ¿Piensa que va a salir este año? Mira, nuestra aspiración es que sí, hay un trabajo intenso en la Comisión de Trabajo de Diputados que conduce la compañera Vanessa Siley. Hay mucha resistencia por parte de las cámaras empresarias y si bien vos señalaste que nosotros en este marco de las licencias es uno de los sesgos más pendientes, digamos, que tenemos para resolver. Bueno, vos sabés que es un año electoral y este tipo de ampliación de derechos contrasta con toda la política que tiene, por ejemplo, el sector de Juntos por el Cambio, que como parte de su plan de gobierno propone prácticamente derogar los derechos laborales. Así es. Me llamó la atención, en estos días leía los resultados de una encuesta que hizo la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que daba cuenta que el 20% de los trabajadores bonaerenses no conocen la licencia por paternidad. 2 de cada 10 trabajadores no conocen que existe, ¿no? Y en esta encuesta decía que 3 de cada 10 no saben la extensión que tiene y 2 de cada 10 no se la tomó ni siquiera, aún correspondiéndole. ¿Por qué hay tanto desconocimiento? ¿Por qué cree de un derecho, en todo caso, que no solo es para el progenitor, para los padres, sino para el propio niño o niña que nace, ¿no? Tener la posibilidad de, aunque sea esos 2 días, que esté presente? Mira, en relación a los derechos laborales hay un velo muy importante. Digamos, dentro de las empresas no se estimula. Nosotros estamos muy cerca de presentar un proyecto de ley y esperamos que en la próxima gestión lo podamos llevar a la práctica, donde sea obligatorio cuando se incorpora una persona, mujer o varón, a una nueva relación laboral, que pueda hacer un curso sobre derechos laborales y derechos de agremiación. Bien, en marzo... Y la idea es ponerle el nombre de una compañera. Bueno, sería una buena iniciativa, sobre todo analizando los resultados de esta encuesta de la Defensoría del Pueblo de la provincia, ¿no? De alto desconocimiento. En marzo empezó a regir, se implementó este decreto por el cual aquellas empresas que tienen más de 100 empleados tienen que garantizar un espacio de lo que uno dice el jardín maternal o lo que era antes la guardería, y si no, compensar con el pago equivalente a lo que significa ese costo, ese gasto para el trabajador o la trabajadora. ¿Cómo lo están resolviendo las empresas? ¿Se están creando estos espacios o se está pagando esta compensación? Mira, hay una transición en la práctica, por lo cual muchas de las grandes empresas todavía no prestan ese servicio, que puede ser, como vos bien señalaste,
prestarlo en forma directa, propia, o alquilarlo, ¿no? Digamos, contratarlo con terceros. De modo que lo que se está dando mayoritariamente es la existencia del reintegro. El reintegro, que como mínimo debe ser del 40%, que para el renglón de cuidados prevé el convenio de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, para nosotros tiene un doble impacto. Por un lado, el beneficio directo a las familias para poder tener una ayuda en los cuidados de sus hijas e hijos, en la primera infancia de 45 días a todo el ciclo de 3 años inclusive. Pero por otro lado, también es un estímulo para la registración de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, que ha sufrido un golpe de reducción muy significativo en la pandemia y que, a pesar de contar con programas como el Registradas, que donde el Estado por 6 meses reintegra el 50% de lo que se paga, no hemos logrado todavía una registración de carácter masivo. En este caso, si uno suma los dos beneficios, el 50% del programa Registradas y un mínimo de 40% del reintegro por la aplicación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, durante los primeros 6 meses, el trabajador o la trabajadora podría llegar a tener un reintegro de como mínimo el 90% de la erogación para el cuidado de sus hijos, ¿no es cierto? Y además es muy importante destacar que este acuerdo, esta reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, hemos hecho una resolución aclaratoria de carácter tripartito con la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la CGT, y ese convenio, que podríamos denominarlo convenio marco, estamos impulsando que se incorpore a todos los convenios colectivos de trabajo por cada sector. Bien. ¿Y en las negociaciones colectivas se están incluyendo otras cláusulas de género para desarmar, bueno, las brechas? Sabemos las brechas que hay en términos de cantidad de horas que trabajan las mujeres, de las brechas salariales en algunos sectores todavía persisten. ¿Hay algo, el tema de la violencia también, ¿no? De licencias por violencia, ¿se están incluyendo? Fundamentalmente el convenio 190 y de reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, de cuidado de los niños y niñas en su primera infancia, son las 2 líneas de trabajo más fuertes que estamos incluyendo en los convenios colectivos. Y a partir de la incorporación del convenio 190, que es un convenio marco, acá lo hemos comentado y bastante en el programa, porque tiene que ver con una mirada integral en relación a la prevención de la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Con una mirada mucho más abarcativa, cambiando un poco el paradigma. ¿Aumentaron las denuncias por violencia laboral en la oficina que tiene el Ministerio de Trabajo? Bueno, la verdad que en un primer momento sí. Ahora yo diría que la situación se va como normalizando, ¿no? Es decir, hubo un primer momento donde obviamente situaciones que estaban ocultas, que no estaban expuestas, se presentaron y bueno, no es que ahora no haya ninguna, pero me parece que ha bajado la intensidad. En el caso de tengo entendido que el dato que son más o menos 8 de cada 10 denunciantes son mujeres. ¿Es así aproximadamente el porcentaje? Sí, las víctimas, sin duda. Sí. Bueno, muchas gracias, ministra, por este panorama. Bueno, vamos a ver cómo se implementa finalmente la ley de equidad de género en los medios, que va a cambiar un poco o ayudar, sobre todo si los medios privados se comprometen
a ir incorporando algunos de estos 7 ítems para generar ámbitos mucho más, con una mirada mucho más de equidad en torno delante de la pantalla, ¿no? Y también al interior de los espacios de trabajo. Estamos a disposición. La verdad que va a ser un trabajo que lo más importante es que tenga continuidad y que le demos el respaldo en su implementación, que lo haga efectivo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, ministra. Buenas noches. Bueno, nosotras y nosotros nos vamos a un corte breve y ya volvemos con más Punto Género. Seguimos en Punto Género. Mira, cambiamos el tema. Te decía, hoy vamos a hablar sobre trabajo infantil. Hay 2 diputados, la diputada Carla Carrizo de Evolución Radical y Leandro Santoro del Frente de Todos, están trabajando en una normativa para certificar la producción de yerba mate, el mate que vos tomás todos los días, la yerba que le pones a tu mate, que esté libre de trabajo infantil. Sabemos que la tarifa, como se le llama a la cosecha de la yerba mate, la explotación infantil, el trabajo de niñas, niños y adolescentes es muy frecuente. Cuando se hacen las mediciones, las encuestas de trabajo infantil, la zona del noreste, donde está la producción, sobre todo yerba mate, la provincia de Misiones, es donde aparece con mayor frecuencia. Y para hablar de este tema tenemos como invitado a Juan Facundo Hernández, que él es el defensor adjunto de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Y mira, cuando incluí el tema incluimos desde la producción en el temario, digo, ¿hace cuánto que no hay campañas de prevención del trabajo infantil? ¿No? No sé, no recuerdo, por ahí me las perdí. Sí, básicamente es un tema que siempre está invisibilizado. No se ve, está, pero no se ve. Fundamentalmente en zonas rurales, invisibilizado y tolerado, a pesar de la prohibición expresa, a pesar de tener legislación específica, a pesar de estar ya prohibida la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tema, bueno, ahora en estos días la OIT instaló una campaña bastante interesante que es con realidad virtual, que las personas puedan ver lo que es el trabajo infantil. Estuvieron en el Obelisco y creo que van a estar circulando por el país. Mira, ahí veía algunas estadísticas, ¿no? En tema de la cosecha en Misiones, de la yerba mate, aproximadamente, bueno, hay entre un 13% de trabajo infantil. Digamos, es posible erradicarlo porque creo que hay algo que tiene que ver con lo cultural también muchas veces y con la precariedad de las propias familias que trabajan en la cosecha de la yerba, donde es un trabajo a destajo, donde se trasladan todos los integrantes de la familia y digo, la necesidad muchas veces obliga a esas familias a estar acompañadas por esos niños y esas niñas. Digo, no es un escenario, por supuesto, deseable, pero ¿cómo revertimos cuando las necesidades son tan grandes? Es un problema que tiene muchísimas aristas, por eso estos proyectos que comentaste, que después seguramente hablaremos, apuntan es una propuesta nueva y complementaria, pero hay un cúmulo de políticas públicas que hay que poner en marcha, por ejemplo, en otros tipos de cosechas, en la uva, en Mendoza, la provincia junto con la nación instauraron lo que se llaman los jardines de cosecha, o sea, para que estas familias puedan dejar a sus hijos al cuidado, que los cuiden mientras ellos hacen su trabajo. Eso es fundamental. ¿Funciona eso? Funciona en algunas provincias. También la vez pasada, cuando tuvimos esta actividad en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Trabajo informó. Acá lo que hace falta también es tener datos precisos. Parte del problema es que no tenemos datos, los datos que mencionaste
son regionales, no hay datos específicos sobre el trabajo infantil en la cosecha de la yerba mate, porque la última encuesta del 2017, y los datos son regionales. O sea que esto, primer tema, hacen falta datos actualizados. A nivel nacional, desde 2017 no se hace ninguna encuesta. No. Se acaba de finalizar el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2018-2022. Por pandemia se extendió hasta el 2023. Se está haciendo la evaluación. Hoy justo se llevó adelante la reunión de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Por primera vez nos invitaron a la Defensoría, así que estuvimos presentes como organismo de control. Vamos a estar más cerca de la CONADETI. Pero lo primero es datos, y datos desagregados por provincia y por producción. Claro, el tipo de actividad donde son explotados los niños, ¿no? Y las niñas. Ahora, ¿cuáles serían las políticas necesarias? Porque eso, como decíamos, es un problema que tiene distintas aristas. Por supuesto, el tema de la pobreza, el incremento de la pobreza, contextos de mayor vulnerabilidad, familias necesitadas que se trasladan o que estructuralmente a veces no tienen ni siquiera donde viven dentro de la cosecha, ¿no? Y después está el tema de, bueno, ¿qué incentivos se le da? Digo, porque aquí hay empresarios que contratan esas familias y que tienen esos niños y esas niñas, ¿no? Y es un delito. Y es un delito, claro. Digamos, emplear trabajo infantil es un delito. Es un delito, además hay fiscalizaciones provinciales, o sea, hay un andamiaje de políticas que establecen el control. ¿Pero hay fiscalizaciones? Bueno, debería haber muchas más fiscalizaciones. Este es un problema que el Ministerio de Trabajo de Nación lo pone en cabeza de los ministerios de trabajo provinciales. Tiene que haber más fiscalizaciones, y la prueba de que a veces no hay las suficientes es que no hay denuncias penales, a pesar que sabemos que el trabajo infantil existe. Así que ahí tenemos un nudo, un problema. O sea, tendría que haber más denuncias penales. Pero también, vos lo señalaste al principio, es una problemática social. O sea, ningún empresario debería contratar mano de obra infantil. También el problema que sucede mucho en Misiones, que son unidades muy pequeñas. Son cooperativas, o sea, no es el nivel de empresario que uno se imagina que podría haber en otras provincias como en Corrientes, donde la mayor cantidad de concentración son empresas grandes. Hay una fragmentación, hay empresas, ¿no? Que son las que están promoviendo esta certificación. Pero también hay muchas parcelas pequeñas en donde es un problema más social. Y ahí lo importante es esto, son los jardines de cosecha. Y también hay una problemática general que es la suficiencia de las políticas de transferencia de ingresos. Hoy por hoy, con la inflación, si uno suma todo el contenido de transferencia de ingresos hacia la niñez, la asignación universal, la tarjeta alimentar 2010, en algunos casos estamos por debajo de lo que es una canasta alimentaria. Y este tipo de proyectos que garantice, que certifique, donde uno pueda ver en el paquete, ¿no?, que está esa yerba que está comprando, tiene una certificación especial, que está libre de trabajo infantil. ¿Crees que es un proyecto o una iniciativa que podría contribuir en todo caso a bajar estos niveles de explotación infantil? Lo que sostuvimos es que es un complemento. Hay una estrategia nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil que también involucra a los sistemas de protección de derechos de niñas y niños. Eso como Defensoría lo tenemos medido. No hay articulación entre los dos mundos, que es fundamental que haya articulación. Cuando uno detecta un niño con sus derechos vulnerados, es el sistema de protección de derechos. Esto es un complemento que puede servir. Hay muchas iniciativas que se hicieron en el mundo y acá mismo en Argentina. De hecho, hay 3 proyectos que buscan de alguna manera certificar el no trabajo infantil, y 2 tienen que ver con la yerba mate, que es estos proyectos que mencionaste al inicio. Todo suma. La realidad es que hoy hay trabajo infantil en la yerba mate, y esta iniciativa también, en la medida que no impliquen erogaciones adicionales al Estado, porque ya es una obligación de los empresarios. La OIT señala que ya en toda la cadena de producción los empresarios deben de evitar tener trabajo infantil. Entonces, muchas veces la crítica que se le hace a estas certificaciones, bueno, que están pidiendo dinero para cumplir la ley. Bueno, eso es atendible. Claro. O sea, no debería haber tal vez excepciones impositivas de este estilo, pero bueno, pero sí
el reconocimiento de un empresario y que sea un efecto contagio y que todos los que están al lado o próximos y las demás marcas busquen imitar. Eso puede ser un complemento a todo el andamiaje de políticas que hay en la Argentina que no alcanza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Y se presentó finalmente el nuevo índice de crianza o la canasta de crianza que acaba de medir el INDEC por primera vez y que tiene que ver con cuánto cuesta criar un hijo o una hija, depende de las edades, ¿no? Un poco para tener dimensión, sobre todo a la hora de reclamar alimentos, ¿no? En el caso de las parejas que se separan y muchas veces estos varones que no se hacen cargo de la responsabilidad que les corresponde en torno a la crianza de sus hijos, ¿no? Y para hablar de este tema, de en qué consiste y para qué sirve este índice de crianza que mes a mes va a ir sacando el INDEC, estamos en comunicación con la abogada Sabrina Cartavia, ya la hemos tenido varias veces en el programa, es amiga de la casa, que es jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenas noches. Bueno, salieron los números, cuánto cuesta. Contanos, ¿para qué sirve tener este número, este dato de esta canasta de crianza? Bueno, en primer lugar, aclarar que los datos que nos deja esta canasta son un piso mínimo, ¿sí? O sea, no son un techo, sino que nos dicen cuál es el contenido mínimo de gasto de llevar adelante la crianza de un niño, niña o adolescente. En ese sentido, digamos, este es un dato muy útil porque esto no estaba estimado por el Estado y de hecho también es una normativa pionera a nivel global porque los estados no suelen, digamos, ponerle números a lo que sale criar niños, niñas o adolescentes. En este sentido, nosotras veníamos impulsando desde el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, después de haber hecho el informe sobre incumplimiento de la obligación alimentaria, que uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan las mujeres cuando van a iniciar un reclamo por alimentos es que no está estimado cuánto sale el cuidado y la crianza de los niños y se la somete a una prueba humillante que es justificar cada uno de los gastos que se realizan en relación con la crianza. Entonces las mujeres se ven obligadas a llevar cada ticket. Eso, te iba a decir, porque muchas veces he escuchado eso, ¿no? Que te piden que juntes el ticket de cada uno de los gastos. ¿Efectivamente es así, esa práctica? Efectivamente, sí, es así. Lo primero que te va a decir un abogado o una abogada cuando vos vas a plantearle esto es que juntes todos los tickets porque hay que presentarlos como prueba. Porque estábamos en el año 2023 y todavía el Poder Judicial no entiende o no interpreta que la crianza tiene un costo, ¿no? Se supone, digamos, que solo con el amor que ponen las mujeres tiene que alcanzar. Y no, criar cuesta, y como vimos, cuesta por lo menos 98.000 pesos por mes en la Argentina al mes de mayo. Tenemos un cuadrito que si el señor director, ahí está, gracias. Ahí vemos los datos, ¿no? Que es cierto que parece poco incluso, ¿no? Son datos de mayo, ahora van a salir los de junio próximamente y ya después va a ser mes a mes. Porque uno dice, bueno, pero hoy con los precios, con lo que está el costo de vida, esos números, con lo que salen los pañales, no sé. Es un piso mínimo. No, parece como que... Es un piso mínimo. Claro. Es un piso mínimo que se establece. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el Poder Judicial se están regulando cuotas que pueden ir de los 12.000 pesos a los 25.000 pesos. Ah, nada. Entonces, cuando vos decís, parece poco, pero cuando lo contraponemos con el tipo de cálculo que estaba haciendo el Poder Judicial, la mayoría de las mujeres que están litigando o estuvieron en litigio por cuota alimentaria, esto las beneficia. Ahora, si bien, digamos, sabemos que es un piso mínimo. ¿Y por qué el Poder Judicial está tan desfasado de la realidad?
No, ahí una de las cosas que nosotras vimos cuando hicimos la investigación es que de alguna manera, digamos, uno de los últimos reductos de la violencia contra las mujeres es la violencia económica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el Poder Judicial es una cristalización de nuestra sociedad. La sociedad sigue siendo violenta hacia las mujeres, ya quizás hay algunas formas de violencia, las más extremas, las que tienen que ver con los cuerpos, la violencia física, la violencia sexual, gracias a todo el trabajo que viene haciendo el movimiento de mujeres y feministas, se ha desnaturalizado. O sea, no podemos olvidar en qué situación vivíamos, cómo era nuestro país antes del primer Ni Una Menos de 2015, cómo vivíamos y cómo eran nuestras cabezas y nuestras formas de pensar antes de las denuncias por violencia sexual. Y bueno, me parece que también estamos en un momento de quiebre en relación con la violencia económica, ¿no? Con la violencia económica que tiene que ver justamente con qué pasa las tareas de cuidado y cómo esas tareas de cuidado son completamente invisibilizadas, generando un empobrecimiento muy grande de los hogares, de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta canasta que, como bien vos decías, es un piso, es un mínimo que en todo caso frente a estos cálculos irrisorios que viene haciendo la justicia, viene a traer cierta justicia, ¿no? Por lo menos arrimar un poquito más a lo que es la realidad. Sí, lo que buscamos es que pueda dinamizar los procesos, porque también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces se tardan años, muchos años, en solamente determinar un monto. En que la justicia diga, bueno, este es el monto. Montos, como te digo, 12.000, 25.000 pesos. Entonces, yo sabes que cuando te escucho a vos y han venido al programa mujeres que están en esta situación, en esta pelea, y uno escucha esto, ¿no? Que años para determinar un monto. Y en el mientras tanto, ¿qué piensa el juez o la jueza que pasa con esa mujer que está haciéndose cargo en soledad de esa crianza? O sea, ¿qué está velando, ¿no? Es ese juez o esa jueza en relación a los derechos de esa niña, ese niño o ese adolescente? A veces... Bueno, yo creo que acá estamos, digamos, frente a esto, ¿no? Es la necesidad del cambio cultural. De la misma manera que hace años atrás todavía tenemos, pero teníamos muchísimos más problemas en el acceso a la justicia, por ejemplo, para las medidas, digamos, urgentes que necesitaban tomarse, las cautelares en casos de violencia por razones de género. Digamos que no se tomaban, las mandaban a las mujeres de nuevo a la casa. Yo creo que estamos en una situación muy similar en este momento, pero en relación con por ejemplo, obligación alimentaria, con todo lo que tiene que ver con la violencia económica. La obligación alimentaria quizás es un emergente, pues también tenemos la violencia patrimonial, digamos, esto es algo muy habitual, ¿no? El empobrecimiento de las mujeres y tomar, lamentablemente, a la maternidad como un factor para, de alguna manera, dominar a las mujeres es algo que ha sido muy habitual a lo largo de nuestra historia. Ahora nosotras le estamos poniendo números, le estamos poniendo palabras y estamos denunciando esa injusticia para poder dar un cambio, porque otra cosa que tenemos que recordar es que este índice de crianza es un primer paso muy importante en una serie de otros cambios que se tienen que dar en relación con la obligación alimentaria. Las mujeres estamos planteando entonces este índice de crianza. Podrían pedir ahora ir con este índice y decir al juez o a la jueza, mire, al menos esto, a partir de acá, de este número, por un hijo, porque este índice, como veíamos ahí en la placa, lo que hace es diferenciar por edades, ¿no? Porque por supuesto uno sabe que de acuerdo a la edad que tienen otras necesidades y los gastos pueden variar. O sea, podría servir para eso en un primer paso. Sí, puede servir primero en las negociaciones particulares previas a la instancia judicial que puedan tener las partes, digamos, para que las mujeres puedan mostrar a sus parejas que eso es lo que sale criar, porque también en muchos casos, algo que también nos cuentan los jueces y las juezas que trabajan con muy buena voluntad, hay un completo desconocimiento por parte de los varones de lo que puede salir cuidado, ¿no? Como una disminución o un menosprecio de lo que cuesta las tareas de cuidado, porque este índice lo que tiene interesante es que están por un lado valorados los bienes y servicios, pero por otro lado las horas de cuidado que van necesitando los niños y niñas. Entonces, frente a ese desconocimiento o frente a esa naturalización absoluta respecto de que, bueno, las mujeres tenemos que cuidar en forma gratuita y por amor, cuando eso tiene un costo porque lleva tiempo, lleva horas, lleva mucha energía y trabajo por parte de las mujeres, poder ya, digamos, tener esto, ¿no? Que es una pauta. Es como decir, bueno, el salario mínimo vital y móvil. Nadie discute que un salario mínimo vital y móvil existe y que tiene un número que fija el Estado. Bueno, estamos en la construcción de un paradigma novedoso para poder decir, bueno, la crianza hoy en día en nuestro país tiene un piso mínimo, ¿sí? De la misma manera que existe el salario mínimo vital y móvil, existe
un piso mínimo de lo que sale criar. Y esto tiene que ser un dato relevante para que el Poder Judicial lo tome, para que lo puedan tomar los abogados y abogadas a la hora de negociar y sobre todo, digamos, para que las decisiones estén fundadas en este tipo de datos. Porque otra cosa que hay que recordar es que muchas veces las mujeres cuando juntan todos esos tickets, después se suelen someter a una audiencia que es muy violenta, donde los abogados de la contraparte, de los varones, digamos, que son demandados, empiezan a cuestionar todo, ¿no? De por qué le compraste esto, de por qué come aquello y no come otra cosa. Y me parece que ese número también nos va a servir para empezar la discusión o la conversación sobre, digamos, qué es lo que estamos reclamando y cuánto tiene que pasarse de cuota alimentaria desde, digamos, otro lugar. Bien. Bueno, muchas gracias, Sabri, como siempre, aclarándonos y bueno, desde este lugar, desde Punto Género, dándole visibilidad también a esta otra forma de violencia contra las mujeres que tiene que ver con la violencia económica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos un corte y ya volvemos. Y no queríamos cerrar el programa sin tener una breve conversación con la diputada Mónica Macha del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, para, bueno, cómo viene la discusión sobre la ampliación de las licencias. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, primero, gran paso con la media sanción de la ley Olimpia, que bueno, como la veníamos discutiendo y tratando y conversando tanto en el programa, pero lo dije al principio, ahora vamos a esperar cómo sigue en el Senado, ¿no? Sí, tal cual, pero contentas. Me imagino, me imagino. Hubo reunión el martes de la Comisión de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad. Se está debatiendo esta cantidad de proyectos, buscándose un dictamen, que ya hay un borrador, con la creación de nuevas licencias, con la ampliación de otras que ya estaban. Tenemos un resumen para ver lo que pasó este martes y ahora volvemos con vos. Bien. El concepto del trabajo que plantea los aspectos de la producción y de la reproducción de la vida, hoy son temas ineludibles a la hora de pensar las relaciones laborales. Eso viene claramente a traer este dictamen, borrador de dictamen que ustedes tienen en debate, que creo que es excelente en todos los términos que recoge, porque no solo recoge las licencias especiales, recoge la ampliación de las licencias para quien es gestante y para quien no es gestante. La enfermedad inculpable, el empleador no tiene nada que ver con la enfermedad inculpable, ni tampoco tiene nada que ver con las asignaciones familiares. No es un problema del empleador, es un problema social, si queremos llamarlo, pero no del empleador. Y nosotros pagamos las asignaciones familiares, pagamos las enfermedades inculpables. ¿Y qué es lo que genera esto? Un enorme problema con los certificados médicos que justifican las enfermedades. Me parece muy importante también empezar a evaluar cuando hablamos de la persona que gesta, la que no gesta, y darle el mismo derecho, la que son padres adoptivos, porque tienen todo un proceso de adopción que por ahí el que no entiende o el que no, uno no puede estar en todo, pero el que por ahí se fija o algo, es un proceso que hay que acompañar, es un proceso muy lindo también, dar esa oportunidad a los padres y a los chicos, ¿no?, en adopción. Y creo que es un momento que tenemos que acompañar todas las partes. La verdad que acá hay una discusión que celebro, digo, esta ley también viene a avanzar en derecho, no solamente para los trabajadores y trabajadoras formales, sino también para un sector que, como contaba la compañera, son cooperativistas, que hacen aportes, que son monotributistas sociales y que tenemos que repensar que no tienen 3 días las mujeres para tomarse licencia cuando tienen a luz. Eso no solamente genera pobreza, sino genera desigualdad, genera... me da mucha bronca, la verdad, que estemos discutiendo esto, pero genera odio de clase y la verdad que me preocupa. Bueno, qué interesantes los testimonios. Y ahí veíamos al representante del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, un poco reticente, me pareció a mí.
Sí, en realidad como mirando esto, ¿no? ¿Cuál es el costo de lo que serían las asignaciones familiares? Porque las licencias serían para las personas que tienen trabajo formal, todo lo paga el Estado, pero en definitiva lo que él estaba discutiendo es cuál es el aporte que las empresas hacen para las asignaciones familiares. Y la idea es que en todo este proceso que estamos discutiendo licencias, están las licencias para las personas con trabajo formal y también otro formato de licencias, pero que en definitiva es el mismo derecho para las personas monotributistas y monotributistas sociales, que es realmente un avance sumamente necesario, justo e importante. Claro, ahí de la diputada Saracho señalaba esto, ¿no? Que para sobre todo quienes no están en relación de dependencia, ya sea cual fuera su condición de trabajadora, no tienen la posibilidad de tomarse ni 3 días, ¿no? Cuando dan a luz. Totalmente. Exactamente. ¿Cómo viene la discusión? ¿Cómo sigue? Bueno, la idea y la definición que tomamos con Vanessa Siley es poder avanzar esta semana en reuniones con asesores y asesoras para terminar de darle forma al dictamen que ya estuvimos circulando, que es un dictamen borrador, y que en realidad es un consenso que tuvimos en nuestro bloque, más el bloque del Frente de Izquierda, más el bloque del Frente Federal, y que la idea ahora también es poder incluir a Juntos por el Cambio, ¿no? Las conversaciones que tuvimos con ellos y con ellas es poder sumarse también a ese dictamen. Por eso la intención en estos días es poder consensuar, porque realmente es mucho más importante, es mucho más contundente cuando podemos avanzar en un dictamen que sea de consenso y que tenga ese acompañamiento. Así que por eso la idea es, si bien nosotros teníamos en algún momento la expectativa de dictaminar la semana pasada, frente a la posibilidad de que Juntos por el Cambio también se sume a ese dictamen, nos pareció desde la construcción cultural y política interesante esa posibilidad, y por eso es que retrasamos un poco el dictamen y tener entonces en esta semana las reuniones de asesores y asesoras. ¿Cuáles serían los puntos? Para después tener una última reunión de diputados y diputadas, ¿no? Claro. ¿Cuál serían los puntos más conflictivos en todo caso para sumar el apoyo de frente de la oposición, ¿no? De Cambiemos. Bueno, un poco eso es lo que se va a discutir en la comisión, en principio en asesores y asesoras. Nosotras, cuando planteamos ahí un proceso de licencias, obviamente que se hace tal vez más, se enfoca más en lo que son las licencias para las personas con capacidad de gestar o para las personas no gestantes, y muy vinculadas al nacimiento o a la adopción. Pero lo cierto es que en todo el proceso de ampliación de licencias también incluimos otras situaciones que tienen que ver con enfermedades, con distintos, licencias por violencia por motivos de género, porque vas desmenuzando también cuántas otras instancias en la vida cotidiana requieren de esa necesidad de contar con días para poder avanzar en distintos procesos que se dan en el ámbito de las familias o en el ámbito familiar, sí, específicamente en el ámbito familiar. A veces el núcleo, a veces la familia extendida, pero donde los cuidados atraviesan todas nuestras relaciones. Entonces es importante poder dar esta discusión, y ahí es donde está tal vez el punto a trabajar, el punto tal vez más conflictivo. Bien, bueno, vamos a seguir atentamente a ver si hay dictamen esta semana o la que viene, y ya es un tema que podría llevarse entonces al recinto, pero como decís vos, coincido en que la posibilidad de generar un dictamen de consenso, sabemos que favorece la posibilidad del tratamiento luego en el recinto. Exactamente. Bueno, tal cual, tenemos esa misma idea. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, llegamos al final del programa. Hablamos de la implementación de la Ley de Equidad de Género en los medios, hablamos también sobre la problemática del trabajo infantil y, distintas iniciativas que deberían tomarse de forma articulada para prevenirlo, para erradicarlo. Hablamos también de la nueva canasta de crianza y su importancia para poner ese piso básico a la hora de discutir alimentos. Y finalmente cómo viene el debate, el adelanto de cómo viene la discusión de la ampliación de las licencias. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre acá en Punto Género. Chau.